La primera empresa de la cual vamos a repasar en esta sección, que se llama Esto también es Argentina, está en Guadalupe Norte, ¡Apa! en el norte de la provincia de Santa Fe, un pueblito ahí cerquita de Avellaneda, de Reconquista, una empresa familiar o multifamiliar que ya tiene casi medio siglo en el mercado, pero una fuerte presencia también en el exterior. ¿Vos cómo evitarías que se recalienten los motores de un camión, de un tractor, de un vehículo? Tirándole agua fría. Bueno, Los quemo. el exceso de temperatura era justamente lo que desvelaba a dos mecánicos en esta pequeña localidad del norte santafesino. Eran Antonio Colucci y Néstor Benica, que en aquel momento, principios de la década del 70, se encontraron con esa dificultad y desarrollaron ni más ni menos que el Vigía. Hoy casi un genérico para los camioneros, para los tractores, para muchísimos equipos justamente de gran porte. El Vigía es el invento de estos mecánicos argentinos allá por inicios de la década del 70 y lo hicieron justamente a propósito de lograr solucionar un problema. Como surgen tantísimos emprendimientos, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, pero esto fue un invento auténticamente argentino. Vamos a repasar, si les parecen, algunos puntos justamente importantes de esa historia, porque ellos estaban dedicados a la mecánica, tenían un taller y el puntapié inicial básicamente les permitió crear una empresa que hoy tiene más de 400 empleados y que exporta más del 30% de lo que factura cada año, al punto tal que tiene presencia en Europa, tiene filiales, por ejemplo, en Curitiba, Brasil, también está en España, está en Italia. Es una empresa de escala global que obviamente, como también tiene un negocio, si se quiere, B2B, es decir, le vende a otras empresas estos equipos, no es muy popular quizás entre el común de los argentinos, pero para aquellos que tienen un camión o herramientas de maquinaria agrícola, sin duda que conocen el Vigía. La historia empezó básicamente con la idea de resolver el problema puntual en un camión Ford con motor Perkins que había llegado al taller de estos muchachos, de estos jóvenes emprendedores en el norte de Santa Fe, porque tenían que calibrar las gomas. Y básicamente se dieron cuenta que tenía un problema mayor el camión, que es que básicamente levantaba temperatura. ¿Y cómo solucionamos esto? Digamos, se quedaron en la cabeza dando vueltas de cómo podemos evitar que justamente cuando un camión o un vehículo que están utilizando entra o levanta temperatura, se puede justamente anticipar el problema para que no termine fundiendo el motor. Entonces eso les hizo pensar hasta que desarrollaron un instrumental con luces para que justamente les anticipe cuándo va levantando temperatura y así tener una señal, justamente el conductor, para evitar el calentamiento del motor. El primer invento ya era adaptado tanto para camiones o vehículos gasoleros como nafteros. Estamos hablando, piensen, remóntense a mediados de la década del 70 en el norte de Santa Fe todo esto. Y así surgió el primer invento, al que llamaron Vigía. En 1972 fue aprobado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y es ahí cuando también hicieron un diferencial. ¿Por qué? Porque inventaron algo que no existía y entraron en lo que se llama comúnmente en un océano azul. Básicamente un mercado inexplorado en donde no había competidores y tenían la solución justamente a la medida de infinidad de marcas en todo el país, pero iban también a desembarcar en otros países del mundo. En ese inicio tenían 110 metros cuadrados. De ese tamaño era la planta y pronto sumaron a la hija de uno de los dueños que se transformó en la primera mujer obrera de esta compañía, Regina Colucci, también en esa década del 70. ¿Qué vieron estos emprendedores que hasta ese momento eran mecánicos? Que tenían que tener una oficina donde atiende Dios, en Buenos Aires. Entonces en la década del 80 abren la primera oficina en Buenos Aires. Rápidamente se dan cuenta que lo más importante era llegar al cliente final de forma directa. Entonces crean una red de agentes que hoy tiene más de 100 representantes, no solamente en el país, sino en el exterior, y eso también marca un diferencial. Por eso les decía que tienen oficinas en Brasil, en México, en Madrid, en España y en Italia,
además de otros países donde llegan de forma directa. Pero todo esto que parece color de rosas, la empresa fue creciendo y tiene más de 400 empleados, hubo un cisne negro y ocurrió no hace tanto tiempo, porque fue en la última década. Una empresa europea les hizo un juicio en la justicia española. Esta empresa se llama Pressure System International, diciendo que básicamente estaban imitando la patente, algo imposible porque la empresa argentina había surgido 40 años antes. Primero pierde el juicio la empresa argentina, pero apela y después de años de litigio, en el 2020 logran torcer el destino de la justicia española y la empresa santafesina no solamente gana el juicio, porque obviamente los inventores fueron ellos, sino que además a partir de eso 4 grandes fabricantes automotrices europeos decidieron sellar una alianza comercial con el inventor argentino, con los dueños de Colben y los que desarrollaron el Vigía, y eso les permite hoy tener más de 1/3 de sus ventas en el exterior. Esa es la primera historia que les quería compartir desde el norte de la provincia de Santa Fe, con casi 50 años de trayectoria, de una empresa netamente argentina que exporta, que probablemente ustedes no conocían, pero que genera ingresos esto también de divisas. es Argentina. Excelente. Exactamente.